Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este interesante diálogo que vamos a sostener, a este interesante tinto. Camila nos decía hace unos instantes que estaba haciendo frío, espero que sea en el auditorio y que el tinto no esté frío, porque si no, eso va a dificultar la conversación que vamos a tener en estos instantes. También agradezco que nos acompañe la presidenta del Consejo de Estado, la representante Gobertus, por supuesto el senador. Y la idea, como lo han venido comentando, es que tengamos un diálogo franco, abierto, entre todos para discutir este tema que coyunturalmente hablando y políticamente hablando es un tema de gran relevancia nacional. Yo quisiera empezar esta conversación para que en una primera ronda exponga cada uno de los panelistas y de las panelistas, expongan cuál es su postura frente a esa pregunta que orienta el debate, y es la pregunta de: ¿se requiere en este momento una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es necesario que exista una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se debe embarcar el país en este propósito y en este esfuerzo? Y para empezar la ronda, yo creo que empezamos por las mujeres, Presidenta. Muchas gracias, buenas noches para todos. Es un verdadero gusto pues compartir con tan selecto grupo de compañeros y con tan selecto auditorio. Me parece muy interesante este escenario donde de manera clara, franca, abierta, sin censura, podemos plantear nuestra opinión sobre un tema que en este caso interesa muchísimo a la rama judicial, y es fundamentalmente si reforma o no reforma. Nosotros desde la rama judicial tenemos consenso pleno de que sí reforma, y creo que debe tenerse absoluta claridad en el auditorio, en quienes nos siguen, que nosotros nunca nos hemos opuesto a reformas. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y a participar en reformas que en realidad lleven a superar las crisis que tenemos, las dificultades que tenemos, porque sabemos que como cualquier institución, pues siempre necesitamos ajustes. ¿Y cuáles serían esos ajustes? El primero, para contrarrestar la congestión, que sería absurdo pues entrar a negar que en la mayoría de despachos judiciales tenemos congestión, que los procesos se demoran más del tiempo que legalmente se ha establecido, pero esto no se supera modificando la Constitución, se supera con ajustes de carácter legal, con ajustes de carácter procesal y procedimental, y con una serie de buenas prácticas que debemos implementar absolutamente todos los servidores públicos, no solo los judiciales, sino en general todos los servidores públicos. Necesitamos tener una justicia más cercana al ciudadano, que el ciudadano deje de estar viendo a sus jueces como puestos allá en un pedestal que desconocen la realidad, que no interactuamos con los ciudadanos, porque seguramente hemos perdido la confianza mutua, y entonces si ustedes me ven a mí aquí sentada hablando con un senador, con un representante, con un moderador, podrían pensar que es que el juez está actuando o está inclinando su balanza hacia uno de los extremos. Y aquí tanto el senador como la representante, como el doctor Miguel, y como muchos de ustedes saben, que fallamos sin consideración política, sino que fallamos con las pruebas que existen en el proceso y de acuerdo con las reglas que ha creado el Congreso de la República, que establece la Constitución y que establece la ley. Pero sí nos falta un lenguaje más cercano al ciudadano, un lenguaje que sea incluyente, un lenguaje que además tenga en cuenta a lo que hoy en día se les ha dado por llamar la Colombia profunda, es decir, toda nuestra multiculturalidad, todas nuestras más de 1102 macondos que tenemos que llegar los jueces a ese nivel, superando un poco los tecnicismos para acercarnos al ciudadano. Entonces,
justicia más pronta, justicia más cercana al ciudadano y mejor administración de los recursos que se nos entregan para la rama judicial. Han de saber pues que la rama, si bien tiene teóricamente autonomía, pues su tema presupuestal no le da esa tal autonomía. Somos como hijos de 30 o 40 años pidiéndole al papá y a la mamá la plata para el transporte, para el taxi o para el Transmilenio. Así es que funcionamos. Entonces necesitamos un ajuste en ese tema de administración y gobierno de la rama judicial. Y finalmente otro de los temas que nos aqueja y del que se duele la mayoría de la ciudadanía es de la coexistencia de precedentes, es decir, que sobre un mismo tema unos jueces dicen blanco, otros dicen negro y otros dicen gris y después todo vuelve a empezar. Sobre esta temática creemos que en efecto sí se necesita un ajuste que es de nivel constitucional y es buscar la armonización de esos precedentes. Esto se ha hecho mucho más gravoso cuando se ha aceptado, y ya esto es irreversible, la posibilidad de la tutela contra providencia judicial, porque el juez ordinario resuelve, se toma 5, 10 o 15 años para resolver un asunto, posteriormente se interponen los recursos, los ordinarios, luego los extraordinarios, y cuando todo parece haberse decidido, entonces se instaura una tutela que finalmente pasa nuevamente por dos jueces, magistrados, tribunales o consejo o corte, y llega finalmente a la Corte Constitucional, donde eventualmente podemos tener un criterio diferente. En Alemania este tema se ha solucionado con salas mixtas, en las que cuando se está discutiendo sobre un tema en el que hay más de una posición y que se refiere a un precedente o a un antecedente judicial, y es un tecnicismo pues que no viene al caso aclarar, pero tienen connotaciones distintas, entonces se conforman salas en las que participan magistrados de las diferentes cortes, en este caso sería de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para superar esa problemática. Por estas razones y evidenciando que estos son los problemas fundamentales que tenemos en la rama judicial, es que desde la óptica de nosotros como rama judicial consideramos que no es necesario que llevemos al país a una Asamblea Nacional Constituyente que bien puede terminar no solamente afectando la institucionalidad, sino afectando pues lo que nos funciona bien sin solucionar aquellos temas donde realmente tenemos esa problemática. Sí reforma, sí ajustes, estamos dispuestos. Desde el Consejo de Estado y posteriormente con la Corte Suprema hemos propuesto la creación de lo que se llama Misión Justicia, que es un escenario donde se puede discutir toda la temática referida a la reforma judicial con todos los actores para concertar que se adelante esta reforma y que establezcamos prioridades, toquemos lo menos posible la Constitución como abogados, como jueces de las más altas cortes, tenemos profundo respeto por nuestra Constitución y creemos que en la medida de lo posible debe ser poco modificada y modificada solo cuando realmente se hace necesario. Y las reformas legales en desarrollo de esto último, en el Consejo de Estado y en la jurisdicción de lo contencioso, integrada por el Consejo de Estado, 26 tribunales y 342 juzgados, estamos planteando una reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que junto con el Ejecutivo presentaremos seguramente el próximo 20 de julio y que contribuirá de alguna manera a acelerar los términos y a tener decisiones que nos brinden mayor seguridad jurídica a través de las sentencias de unificación. Así es que desde nuestra óptica sí reforma, pero no a través de Asamblea Nacional Constituyente, Miguel. Muchas gracias, Presidenta. Además que ya tienen embajadora de las Cortes allá en el Ministerio de Justicia.
Así es, la nos sentimos muy recientemente nombrada. complacidos y muy bien representados por la nueva ministra de Justicia, quien se ha formado en la rama judicial desde escribiente hasta presidente de la Corte Suprema, razón por la cual ella entiende la problemática de la rama judicial y seguramente no será una excelente vocera y será un centro alrededor del cual podemos todos los actores aglutinarnos para promover esas reformas. Muchas gracias. Representante. Miguel, muy buenas noches para todas y para todos, a los copanelistas, muchísimas gracias por esta invitación. Reitero las palabras de inicio, yo creo firmemente, además me encanta el nombre que le han dado, porque creo firmemente en la conversación entre quienes piensan distintos, creo que así construimos paz, tratando de entender al otro, no solamente de forma, no solamente por pasar de querido o de tibio, como decía uno de los letreros, sino realmente porque creo, entendiendo al otro, es que uno puede tratar de buscar puntos de encuentro y en últimas soluciones para los problemas del país. Yo no creo que la manera de resolver los problemas del país sea hoy una constituyente, porque creo que en los términos incluso más desde la doctrina constitucional de Ackerman, por ejemplo, no estamos en un momento constituyente en el sentido de que queramos cambiar el régimen constitucional. Es decir, yo creo que hoy nosotros, a diferencia del momento constituyente del 91, no queremos cambiar nuestro sistema de partidos de un sistema bipartidista excluyente a un sistema multipartidista, ni estamos pretendiendo, en mi opinión, creo que sería indeseable cambiar el tipo de democracia que tenemos, que fue en 91 abrir a una democracia no solo representativa, sino participativa. Yo creo que esas visiones gruesas de transformación del régimen constitucional las dimos con anterioridad al 91 y se expresan con toda contundencia en la constituyente del 91. Creo además de que no estamos en ese momento constituyente, que los problemas del país no se resuelven a través de reformas constitucionales. Si algo me parece que demostró todo el proceso de construcción del Acuerdo de Paz de La Habana, y que fue un proceso de muchísimo trabajo previo para documentar y diagnosticar cuáles eran los principales retos, pues es lo que todos sabemos, y es que Colombia, leyes, constitución, normas constitucionales tenemos un montón y son lindísimas. El reto es transformar la realidad, no más arreglos legales, constitucionales, normativos, abstractos. Y el inmenso reto de lograr construir paz, pues es justamente el cierre de esa brecha entre el campo y la ciudad, es volcarse sobre esos territorios más afectados por la guerra y lograr acceso a la justicia. Entonces, a ese ciudadano de Amalfi o de Anorí que vio la posibilidad de un nuevo país luego de la firma del Acuerdo de Paz, no le importa ni cinco esta reforma a la justicia pensada en sí, quién juzga o no a los congresistas, quién juzga o no a los magistrados, quién escoge al procurador, no tiene nada que ver con ese ciudadano. Ese ciudadano se pregunta por qué en Amalfi y Anorí hay tan solo 6 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en el resto del país hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, o por qué en particular no tienen en estos municipios, estos son datos agregados de los 170 municipios PEDET, los municipios más afectados por el conflicto armado, por qué en 36% de ellos no hay fiscales, o por qué en 76% de ellos no hay investigadores técnicos de policía judicial. Entonces yo discrepo de un diagnóstico que cree que la forma de resolver los grandes problemas de este país y en particular esta discusión sobre la justicia sea a través de la gran reforma constitucional, porque creo que sobre todo tenemos un problema de acceso, de cobertura y de calidad para que el ciudadano pueda resolver los problemas a través del sistema de administración de justicia cuando su problema ha llegado al momento en el cual tiene que dirimirse de esa manera. Entonces, dicho eso, digo, no creo que estamos en un momento constituyente, pero además creo que la forma de resolver los grandes problemas del país y en particular los de la justicia es sobre todo volcándonos sobre la transformación de las realidades, menos que sobre grandes discusiones constitucionales. Y finalmente creo que una constituyente abre una compuerta de inmensos riesgos, porque si bien la discusión pública gira en torno a una constituyente centrada en los temas de justicia, pues creo que los riesgos de que la constituyente se declare soberana y amplíe su capacidad de acción a muchos otros temas son altos, y creo que tenemos mucho para perder.
Por supuesto, y estos son declaraciones de distintos representantes y senadores, algunos del Centro Democrático, senador, que han señalado, por ejemplo, que una constituyente involucraría reformar la Jurisdicción Especial de Paz o incluso derogarla, que sería una afectación gravísima del proceso de paz. Varios otros han hablado de una reforma integral a la tutela, pues que fue la gran, digamos, consigna de la constituyente del 91, y si hay algo que el ciudadano de alguna manera siente que es un mecanismo de acceso efectivo a la justicia, es la tutela, entre otras razones también perversas, porque la manera de activar el sistema en muchas maneras se volvió la tutela, eso es cierto, pero digamos, ese es el diagnóstico de un sistema, por ejemplo, acceso a la salud, que ha tenido miles de obstáculos y que la única manera de activarlo es a través de la tutela, pero no hay que acabar el único mecanismo con el que el ciudadano accede al derecho. Ahí es que poder garantizar que tengo capacidad de cobertura, por ejemplo en salud o por ejemplo en transporte escolar rural, entre otros. Se ha hablado recientemente, por ejemplo, de temas de restricción frente al consumo, que yo estoy completamente de acuerdo en la importancia de proteger a nuestros niños y en garantizar que tenemos mecanismos reales y efectivos de prevención del consumo, pero si algo nos han mostrado los datos alrededor del mundo es que la represión y en particular concentrar los esfuerzos policiales en el consumidor en nada reduce el consumo, que lo que hay que hacer es invertir en prevención, que lo que hay que hacer es tener políticas de salud pública, que lo que hay que hacer es concentrar los esfuerzos en la judicialización de organizaciones de crimen organizado. Entonces terminar una constituyente en la que sea, ¿no?, toda clase de normas constitucionales, de prohibición y de represión del consumidor, creo que sería un escenario perverso. Recientemente el representante Prada señaló públicamente en un Twitter que quisieran poder autorizar al Congreso de la República para que derogue sentencias de constitucionalidad. Eso en la práctica significa acabar el control de constitucionalidad, que es un elemento esencial de los pesos y contrapesos, o sea, un choque directo frente a la separación de poderes. En el pasado se ha hablado de volver a abrir la puerta de la reelección presidencial, o sea, dos figuras que entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial romperían la estructura de separación de poderes y de pesos y contrapesos. En su momento en la campaña, el presidente Duque, hoy en ese momento candidato, habló de esta unificación de las Cortes, es otro de los puntos que se pone sobre la mesa de una constituyente. Reducción de la participación ciudadana, una de las principales críticas en su momento de la renegociación del acuerdo de la campaña del no, es que ustedes están abriendo a que toda la ciudadanía participe, y eso es gravísimo porque entonces vamos a perder la efectividad ejecutiva si los ciudadanos les da por una participadera. Entonces, ¿cómo vamos a ser efectivos? Como una visión de reducción de participación ciudadana que en mi opinión se plasma mucho en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas son tan solo ideas que han flotado. ¿Por qué las menciono? Porque creo que aunque uno tomara la decisión de crear una constituyente circunscrita a unos elementos, creada la constituyente tiene poder constituyente y por lo tanto es soberana para poder reformar una cantidad de otros elementos, con lo cual para mí la tercera razón por la cual creo que no es una buena idea es porque abrimos una caja de Pandora muy peligrosa a muchos otros temas. Yo dejaría ahí. Gracias, Miguel. Gracias. Senador. Gracias, Miguel. Saludo a los compañeros y al moderador, a todas las personas que nos acompañan. Quiero agradecer la invitación y me parece genial estos espacios, yo creo que son necesarios, siempre oír diferentes posiciones y más en un tema que ha tenido bastante polémica en los últimos días, solo por ver a un señor que en varios videos está hablando con un cartel de México de televisores y de proyectos productivos y se acaba de posesionar en el Congreso de la República haciendo la B de Victoria, y ese es el ejemplo que se le está dando a los colombianos. Es el ejemplo de justicia que se le está dando a los colombianos, y yo pienso que creo que primero hay que reconocer si hay crisis o no, y yo creo que en eso hay un consenso de los diferentes partidos, incluso de la rama. Aquí de verdad que celebro la presencia de la Presidenta del Consejo de Estado. Qué bueno que también diga que sí reforma, creo que pues, todos los partidos lo dicen, lo hemos reconocido. Yo no soy de posiciones absolutas ni radicales. Todos van a decir, pero ¿cómo así? Si usted es del Centro Democrático, o sea, mentiroso. No, yo no soy radical, creo que no hay absolutismo en esto. Creo que no es el momento de una constituyente, pero creo que tampoco hay que tirarla al cajón de la basura.
Yo pienso que es un mecanismo, y si el constituyente del 91 lo estableció, pues lo estableció para tenerlo como un mecanismo de reformar la Constitución junto con el referendo y los actos legislativos. Yo creo que es una herramienta que está a la mano y que se puede utilizar, llegado al caso de la incompetencia de un Congreso que no ha sido capaz de hacerlo en casi ya 30 años que vamos a cumplir en 2 años desde el constituyente, desde la Constitución del 91. ¿Hay crisis? Lo hay, pero yo creo que se pueden lograr, primero, con el consenso no solo de los diferentes partidos del Congreso de la República y un Congreso que estos 4 años tenemos partidos de todas las corrientes, hasta las FARC que están en el Congreso de la República, y yo creo que eso ayuda a poder tener una muy buena salida si llegamos al acuerdo. Pero no solo eso, yo creo que debe partir también del consenso con las altas cortes. Yo creo que ese gran acuerdo debe involucrarlas, y celebro también esas palabras de la Presidenta del Consejo de Estado, de la benevolencia con que miran el nuevo nombramiento de la Ministra de Justicia, porque yo creo que esa división de poderes se ha establecido desde el constituyente del 91, pero siempre con una colaboración armónica, y yo creo que eso debe prevalecer al momento de hablar de reformas. Y si nosotros reconocemos que hay reformas es porque hay errores, y porque también el desarrollo y la evolución y el tiempo generan la necesidad de estos cambios. Aquí se han hablado de unos que me parecen también volverlos a repetir, y es el precedente. Yo creo que si nosotros no trabajamos y no se hace una reforma en darle la seguridad jurídica a los colombianos, en materia económica para los inversionistas, si uno no sabe a qué atenerse con un precedente judicial, porque mañana puede salirnos con otro cuento cualquier operador de la justicia, pues creo que es muy grave tener la sensación de la inseguridad jurídica. El acceso a la justicia, la prontitud, como dice hace poco hoy en radio alguien que decía que la justicia sea justa. Yo creo que eso es fundamental. La Presidenta ha dado una alternativa sobre la tutela contra sentencias. Yo creo que esa ha sido como la semillita de división del Ejecutivo con la rama judicial. Incluso si recordamos hace unos años, hace 10 años, ese fue la primera como punto de discordia. En ese tiempo, si no recuerdo mal, era el ministro Carlos Holguín del Interior y de Justicia, con el presidente de la Corte Suprema de esa época, y empezó una discordia que terminaron muchos congresistas en la cárcel, y terminaron las cortes en versiones y en audios diciendo que había que juzgar a ciertas personas cercanas a ya sabemos quién por motivaciones políticas y no jurídicas. Entonces yo creo que eso de tener un especial cuidado, la alternativa que ha presentado la Presidenta es una alternativa muy buena, pero hay que hacer algo ya, porque ese ha sido una semillita que ha durado durante muchos años en Colombia y que ha permitido siempre, primero la discordia, el choque de trenes entre las altas cortes, y la discordia también con el Ejecutivo. Y yo creo que esto sí debe dársele una alternativa. Sí es cierto que nosotros hablamos, el Centro Democrático habló de una sola corte. Eso es un precedente anglosajón. Yo creo que es clara nuestra ascendencia, yo creo que es francesa, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Yo no veo mal la posibilidad de tener una alta corte con diferentes salas, o hasta tener el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Nosotros siempre hablamos, y yo creo que está demostrado, que hemos propuesto que no estamos en contra de la justicia transicional. Eso se ha hecho en diferentes países, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo que nosotros siempre criticamos fue ciertos aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y muchos de los casos que hoy estamos viendo pues nos han dado la razón, y yo no creo que sea el momento. Yo creo que la política o la formulación de políticas públicas, todo tiene un momento político de hacerlo también, y las coyunturas económicas, políticas y sociales del momento no favorecen para esto, pero sí pienso que hay que trabajar en un consenso para hacer una gran reforma si el Congreso no llega a ser capaz a trabajar con el Ejecutivo y la rama judicial a sacar adelante una reforma de la justicia. ¿Qué alcance pueda tener esa reforma de la justicia? Si tenga alcances constitucionales o legales, pues es precisamente eso es el consenso, y para eso es la idea de llegar a los acuerdos. Nunca, jamás el Centro Democrático ha hablado de una constituyente para hablar de una reelección, de revivir una reelección. Jamás. Y creo que el Centro Democrático sería el primero
en contra de esa reelección. Y eso sí se lo tengo que tener claridad, porque lo hemos hablado y lo hemos discutido, y ha sido un monstruo y un fantasma que han creado, que es que el Centro Democrático quiere crear una constituyente y llamar una constituyente y una sola corte para acabar todos los procesos que tiene Álvaro Uribe, y eso también es falso completamente. Yo quiero que eso hay que darle claridad. Mucha gente, eso sí está hablando carreta, claro, senador del Centro Democrático, creo que aquí yo lo digo públicamente, lo he dicho en diferentes medios de comunicación, sería el primero en oponerme, y varios de mis compañeros, si no la mayoría, y si no todos, en oponernos a revivir una reelección en una constituyente y a que la propuesta de una sola corte, que alguna vez habló el presidente Duque en campaña, es para acabar y matar todos los procesos que tiene Álvaro Uribe en las cortes. No, yo creo que eso facilitaría ese choque de trenes y los problemas que se han generado entre las diferentes altas cortes. Creo también que sería muy bueno, y a mí me gustaría mucho, cuando reconocemos la crisis en la justicia, hay que reconocer que hay semillas y hay manchas, como en el Congreso, como en el Ejecutivo y como en la rama judicial, pues el cartel de la toga, lo que ha pasado con la JEP, lo que hemos visto en la Corte Constitucional, que también vendían las sentencias, los repartos, y lo que se ve en todos lados, pero también hay gente honorable, gente que defiende el país y sus leyes, en los juzgados, en los tribunales, en la Fiscalía, en las altas cortes, hay gente honorable. Y yo en esto pienso que para darle más altura, a mí me gustaría ver, por ejemplo, la posibilidad que los magistrados de las altas cortes fueran vitalicios, pero tuvieran ciertos requisitos de edad para llegar, y que sea simplemente finalizando su vida el momento de llegar a las magistraturas. Eso lo vemos en Estados Unidos cuando los magistrados de la Corte Suprema son vitalicios. Yo creo que eso le daría la magistralidad a las personas que están en las altas cortes de finalizando. Yo creo que eso es importante tenerlo como una alternativa y revisarla y mirarla como una propuesta y no desecharla, porque yo creo que eso también le daría tranquilidad a los fallos de cualquiera de las altas cortes. Yo simplemente planteo de manera general que la justicia, y más en estos momentos, cuando en los últimos días la nueva ministra de Justicia ha hablado de reformas, que no es una sola sino varias, y que no pueden ser, digamos que hay la posibilidad de que no sean de fondo, sino que se quiere trabajar con todas las altas cortes y que se quieren tender puentes con las diferentes cortes. Yo creo que es un momento, y es un momento sano para poder trabajar, pero no podemos desechar y no podemos olvidar que el Congreso de la República no ha sido capaz en 30 años. El presidente Santos presentó al principio de su primer periodo una reforma, se cayó. Si ustedes recuerdan, en los medios de comunicación, en el debate, el equilibrio de poderes sacó adelante con bastantes dificultades. La Corte Constitucional, con la teoría de la sustitución de la Constitución, yo todavía no he entendido los ejes definitorios de la Constitución, no están, simplemente es lo que se le ocurre a la Corte Constitucional en el momento que se le ocurrió y no sabemos cuáles son. Yo pienso que sí es importante plantear la posibilidad de que el Congreso tenga una participación en ese diálogo institucional con el Ejecutivo, con el presidente, con esta nueva ministra que yo también celebro. Me parece que es una persona que da tranquilidad al Congreso. Todos los partidos lo han visto con muy buenos ojos, las diferentes cortes lo han visto con muy buenos ojos, y pues que ese sea el inicio de comenzar un proceso de consenso y de acuerdos para darle un mensaje a los colombianos de que podemos ser capaces y demostrarle que se pueden romper esa tendencia de casi 30 años de poder reformar la justicia. De fondo, forma, hasta qué punto y el alcance de la reforma, pues yo creo que esa es la oportunidad para empezar ese proceso de trabajar en qué reforma es la que queremos y qué reforma necesitan los colombianos para sentirse con una justicia que sea justa. Y yo quiero dejar esto simplemente planteado. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, y tal vez para incentivar o picarles la lengua, les voy a hacer a cada uno una contrapregunta antes de abrir a las preguntas del público, que sin duda se las picarán aún más. Pero, Presidenta, a mí me tocaron desde el Ministerio de Justicia 2 intentos de reforma a la justicia. Yo no estaba de viceministro en la primera, que todos sabemos cómo terminó sin que llegara a ser analizada por las Cortes.
Yo sí estaba de viceministro en la segunda, pero del otro lado, digamos, de la parte de política criminal. Sin embargo, sí lo vivimos, lo difícil que fue pasar esa reforma de equilibrio de poderes en su momento, y esto concluyó con que en la Corte Constitucional finalmente se cayeran los artículos de reforma a la justicia, quedaron algunos aspectos de reforma política, etcétera. Y haciendo el análisis en retrospectiva, creo que, si mal no estoy, las cifras son 11 intentos de reforma a la justicia a través del Congreso, a través de reformas a la Constitución, antes en vigencia, mejor, de la ley de la Constitución del 91. En esa medida, si vuelve a fracasar otra, bien sea por el análisis de la Corte Constitucional o porque no se ponen de acuerdo en el Congreso las distintas fuerzas políticas, ¿no pensaría la rama judicial no pudiera abordar la posibilidad de crear esa asamblea constituyente para implementar las reformas que repito, ya llevamos 11 intentos y han sido todos fallidos en gran medida? No, yo creo que desde el Consejo de Estado es la única alta corte que tiene la posibilidad de adelantar iniciativas de reforma constitucional. Así es que la idea es que vayamos concertados, como señala el senador Ramírez, que nos sentemos todos, que hablemos y presentemos una reforma absolutamente dirigida a los puntos que se requiere para solucionar los problemas que se mencionan. Y pues la idea es invitarlos a todos a que nos unamos, a que discutamos, a que nos dediquemos a cerca de entre 3 y 5 puntos de orden constitucional, porque creo que todos estamos de acuerdo, y escuchando a la representante, al senador, nos damos cuenta que existe consenso en algunas problemáticas que tenemos, que corresponden necesariamente, como lo señalaba el senador Ciro, al desgaste normal que se puede presentar en cualquier legislación, en cualquier institución creada por la Constitución. Y comparto plenamente que uno de los cimientos de la Constitución del 91 es la tutela y tenemos que defenderla, pero defenderla en la medida en que resulte ser eficaz y no en que nos genere mayor problemática y mayor dilación en la toma de decisiones. Entonces, sobre ese punto creo que no hay mayor dificultad y todos podemos sentarnos a dialogar sobre eso. Mecanismos, como ya se señalaba, para lograr una seguridad jurídica, pues es uno que, el que planteamos es uno que existe en Alemania y que ha sido probado y que allí les dio todo el resultado cuando también tenían estos problemas nuestros, pero también puede ser cualquier otro, o sea, no existe ninguna barrera que impida que consideremos cualquier otro, siempre que tienda a solucionar esa problemática. Entonces, como existen todos los mecanismos, todas las vías, toda la voluntad, porque desde las Cortes existe la voluntad, desde el Ejecutivo también, y yo estoy segura que desde el Congreso también, pues creo que es un muy buen momento para el país, para que lo intentemos y para que lo llevemos a feliz término. Las Cortes confiamos plenamente en el cumplimiento de la función por parte del Congreso de la República, y sabemos que si bien han existido esos intentos fallidos y que se debe a circunstancias que se han presentado, pues en este momento podemos sentarnos, analizar por qué hemos fallado, evitar incurrir en esas situaciones y sacar adelante la reforma. Por eso no consideramos la posibilidad de una asamblea que, como señalaba la doctora Juanita, pues no tiene límites y puede conducirnos a cualquier paraje desconocido. Ustedes recuerdan cómo en el 91 lo que se buscaba era ampliar los mecanismos de participación democrática, y terminamos en una constitución con un modelo completamente distinto, excelente en temas como el de la acción de tutela, pero pues que no corresponde, no tiene congruencia con el fin inicialmente
propuesto. Entonces es un riesgo que seguramente se puede correr en otro momento de mayor fortaleza institucional, que es lo que queremos lograr precisamente a través de esta concertación con el Ministerio, con el Congreso, con los partidos políticos, con los sindicatos, con los servidores judiciales, desde el servidor más humilde hasta el más encumbrado, que podamos concertar y hacer como estamos haciendo aquí, de hablar, de tomarnos el tinto con el que piensa distinto en términos respetuosos, en términos de diálogo, podamos construir esa reforma. Gracias, presidenta. Juanita, también en teoría constitucional es importante resaltar que cuando el pueblo, una sociedad, tiene la voluntad de transformarse constitucionalmente, hay que dejarla hablar y hay que dejarla debatir con todos los sectores. En la Constituyente del 91 tuvimos la buena fortuna, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional precisamente la limitante y pasamos a ser una Asamblea Nacional Constituyente, ahí tuvimos la buena fortuna de que las fuerzas políticas de ese momento, al menos imperantes, estuvieron mal que bien representadas en una forma equitativa, si se quiere, equilibrada. En este caso, ¿no será más bien un temor a que no haya una representación así de equilibrada? O mejor, ¿no deberíamos dejarle al pueblo que sea el que decida si convocamos o no a una Asamblea Nacional Constituyente para que esa voluntad de crear una nueva constitución sea manifestada por la sociedad que pretende precisamente transformarse mediante esa nueva constitución? Y tal vez una pregunta derivada de esta: si allí se da un resultado y se tocan esos temas que tú mencionas, esos temas que son álgidos, yo estoy de acuerdo que son temas, grandes logros de la Constitución del 91, pero si se toman las decisiones de transformar esos temas, fue la voluntad popular. ¿No deberíamos respetar esa voluntad popular representada en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, lo primero es que me devuelvo a la manifestación original que hice. Yo creo, y oyendo a la presidente, al senador, creo que ninguno está aquí hablando de que, incluso en la visión de Ciro, de que podría en un futuro cercano o no sé, existir una constituyente. Nadie aquí ha expresado un cambio de modelo constitucional. Es decir, uno hace realmente constituyentes cuando tiene que hacer una transición constitucional. Creo que estamos hablando de algunas reformas constitucionales, hemos enlistado unas que podrían ser preocupantes, pero uno quisiera promover una constituyente cuando realmente llega a la conclusión de que necesitamos cambiar el modelo constitucional. Esos son de alguna manera esos pilares esenciales de la Constitución, que comparto contigo que sí, no son taxativos, siempre da discrecionalidad para que la Corte Constitucional se pronuncie, eso es cierto, pero en todo caso lo que necesita eminentemente una constituyente es eso, es porque voy a cambiar la esencia. Entonces, si no creemos, ¿quién decide si queremos cambiar el modelo constitucional? Hoy nuestra Constitución tiene un procedimiento establecido para ser una constituyente, cosa que no sucedió en el 91, como todos sabemos. Justamente uno tiene que, digamos, hay distintos modelos constitucionales, hay momentos constitucionales atípicos, tipo la papeleta, séptima papeleta, donde se crea un proceso constitucional que no estaba previamente establecido en la Constitución, ¿cierto? Nuestra Constitución del 91 hoy contempla un procedimiento. Una pregunta durísima constitucional es si hoy Colombia únicamente tiene como vehículo para una constituyente el procedimiento constituyente establecido en la Constitución del 91 o si existe la posibilidad de procesos de conformación de una constituyente por fuera de la Constitución del 91. Es una pregunta durísima, pero además peligrosísima. Yo hoy me inclino a decir, yo creo que para eso la Constitución del 91 dejó abierto un proceso reglado de constituyente, con lo cual no es primero el pueblo, es primero el Congreso, con mayorías absolutas. Y es el Congreso con mayorías absolutas el que llama al pueblo a que tendría que hacer una refrendación popular de convocar una constituyente que tendría que ser aprobada por 1/3 del censo electoral y constituyente que luego sería elegida por voto popular. Esas son las reglas hoy, ¿no? No sería que los ciudadanos se
organizan a hacer una constituyente. Yo creo que un modelo constitucional que no deja arreglado el proceso para convocatoria de una constituyente, se abre la posibilidad de mecanismos extraordinarios de proceso constituyente. En cambio, creo que un modelo constitucional como la Constitución del 91, que contempla un modelo de constituyente ya arreglado, sería muy difícil y francamente creo que rompería, si se quiere, el hilo constitucional, argumentar una constituyente que se desligara de este proceso. Doy un ejemplo, y esto Ciro no sé si lo sabes, pero en el proceso en La Habana, la visión de las FARC durante gran parte del proceso, solo hasta el final cambiaron de opinión, era que el acuerdo de paz se refrendaba a través de una constituyente. Y era una constituyente atípica, porque ellos imaginaban una constituyente por sectores. Ellos decían, habrá 20 representantes de las FARC, habrá 20 del campesinado, habrá 20 de las mujeres, era como una cosa estamental, y nuestra argumentación era, no solamente no necesitamos una constituyente, porque este es un acuerdo de paz en el marco de este modelo constitucional, y por lo tanto esta no es una transición constitucional, esta es una transición del conflicto armado a la paz dentro del mismo marco constitucional, con unos ajustes constitucionales específicos, pero sin transformación del régimen constitucional. Pero el segundo argumento era, de llegarse una constituyente en el país, sería la arreglada, que no permite una conformación estamental, depende de lo que diga la ciudadanía. Dicho eso, tú dices, bueno, ¿será que lo que nos da miedo es la conformación? A mí una de las frases que me ha preocupado, Ciro, que hoy la dices, diciendo, tal vez no ahora, sino después, a mí me preocupó en una de las entrevistas que le hicieron al senador Uribe, él diciendo, no es ahora porque no están las mayorías. Vamos mandando una señal de que, ¿no?, en un momento dado, cuando tuviera una mayoría más grande, sí quisieran ir a la transformación del modelo constitucional. Y eso me preocupa, porque además me parece que es digamos, jugar un juego sucio de que no es porque realmente yo creo que democráticamente vamos a construir un pacto, sino es cuando yo tengo las mayorías, entonces reformo el régimen constitucional, y eso me parece supremamente peligroso. Reiterar que, y me alegra, Ciro, que tú digas, y por supuesto que te creo enteramente cuando dices de ninguna manera tocaríamos el régimen de reelección, señalar que Alfredo Rangel en el 2014 lo dijo específicamente, que querían volver a un régimen de reelección. Entonces, diría, Miguel, a tu pregunta, yo creo que hoy, esperaría, nadie realmente está hablando de transformación del régimen constitucional, con lo cual creo que la idea de una constituyente lo único que abre la puerta es a reformas muy peligrosas de este tipo de índole, porque creo que lo que hace es generar, digamos, una nueva soberanía de esa constituyente, en donde uno haría una cantidad de pequeñas reformitas peligrosas, cada cual para surtir su propio interés. Y finalizo diciendo que comparto tu visión de la Constitución, de la Constituyente del 91, no solo en la repartición, digamos, de que había las distintas fuerzas políticas representadas, sino que realmente creo en la mayoría de los casos contamos con, francamente no sé, quizás aquí algunos conocerán el detalle, pero contamos con personas de altísima capacidad, o sea, y de altísima, digamos, reconocimiento ético, profesional y político. Sí, habían distintas personas, pero realmente personas de inmensa no reconocimiento, muy distantes de muchos de nuestros últimos congresos, tristemente. Entonces creo que ese momento no es para nada el momento en el que estamos hoy. Gracias, Juanita. Y bueno, Ciro, ahí dentro, la otra cara de la moneda de la pregunta que le acabo de hacer a Juanita es, ¿cómo se le genera garantías a la ciudadanía que estos puntos no se van a tocar? O mejor, ¿cómo se le garantiza en un escenario en donde no está equilibrada la repartición de poderes políticos en una asamblea constituyente como la que están planteando algunos sectores políticos? ¿Cómo se le garantiza que ese equilibrio respete, por ejemplo, los derechos de las minorías? Un mecanismo que hoy en día sí se puede hacer a través de la reforma, del control de las reformas a la Constitución, que no vayan a sustituir esos fundamentos y pilares de la Carta Política. En una asamblea constituyente, en realidad, los derechos de las minorías se podrían ver pisoteados por quienes sí tienen en su momento las mayorías. Y ese es un temor no solo del equilibrio en la conformación política, sino un temor de toda Asamblea Nacional Constituyente, creo yo,
porque actualmente el mecanismo de control de la sustitución de la Constitución precisamente fue diseñado por la Corte Constitucional para proteger los derechos de estas minorías que normalmente no tienen la voz suficiente ni la fuerza suficiente en el Congreso para hacer valer y respetar sus derechos. Yo también recojo algo que dijo Juanita y tengo que aclarar. No es tanto en este momento, no porque no seamos mayorías en el Congreso, sino porque yo creo que el presidente Duque ha dado muestras de la oportunidad de llegar a consensos de diferentes formas. No ha sido fácil precisamente esa gobernabilidad en el Congreso, pero yo creo que es la oportunidad, y repito, yo soy optimista en la oportunidad de llegar a esa reforma a la justicia. Se ha hablado que en la próxima legislatura se va a presentar y poderla sacarla adelante, y yo creo que eso sería la gran noticia. Obviamente se contrapone con un momento electoral del presente año, pero yo sí creo que es el momento. Yo soy muy optimista en todo, yo tengo que sincerarme con ustedes, soy hincha de Millonarios, ustedes imagínense lo optimista que soy. Pero para responderle bueno, ahí sí lo vi mal. Por eso. Regado. Entonces yo quiero decir que veo la mejor oportunidad, incluso digamos que existiera el momento oportuno, político, pertinente para hacer una constituyente en este momento. Creo que sería el mejor momento político de apertura de política representativa para una constituyente. El caso, yo creo que eso fue el éxito del constituyente del 91, las diferentes fuerzas políticas representadas y que aprobaron esa constitución del 91. Y creo que la muestra está en este Congreso de la República. Cuando vemos diferentes partidos, incluso hay senadores, hay un solo senador de un partido, hay desde todas las corrientes e ideologías políticas, y yo creo que esa representatividad y tranquilidad a los colombianos de que todas las fuerzas, corrientes e ideologías estarían en una constituyente es precisamente la carta y el antecedente y precedente que hay en el Congreso de la República, que hay diferentes partidos políticos. Entonces uno diría, hombre, si el Centro Democrático pues es el partido de gobierno, no somos mayoría pero tenemos el presidente, pues hombre, no lo hagamos porque no tendríamos mayorías en la constituyente, y pues eso no es el momento político ni nos favorecería para de pronto sacar la reforma a la justicia que queremos. Y si ustedes recuerdan muy bien, hay un compañero del Senado que fue el que dijo que era el momento de una constituyente por lo que pasó con Santrich, etcétera. Yo quiero dejar también por sentado que el procedimiento constitucional que establecieron en el 91 pues está arreglado, como lo ha dicho Juanita, y precisamente en el proyecto de ley que hace su tránsito por el Congreso de la República con mayorías absolutas, pues regula y reglamenta y limita la competencia de lo que se puede hacer en la constituyente, la temporalidad, el número de constituyentes, y yo creo que ahí precisamente el constituyente de la 91 de manera inteligente, y lo diría, que lo precisó, lo reglamentó, lo reguló y lo limitó, para que cuando nosotros hemos dicho que es que la constituyente es solo para la justicia, pues si la competencia se le da cuando salgamos a votar y los colombianos salgan a decir que si quieren o no quieren, pues precisamente si dicen que sí, pues si se dicen que sí es para la competencia que se le ha dado en el constituyente. Yo creo que eso ya lo establece la Constitución, pero yo creo por la falta de voluntad política de la transición constitucional que habla Juanita, yo creo que también es el momento político, y yo creo que desde la cabeza del Ejecutivo del presidente ha tirado línea para que las otras ramas del poder público pues abramos los ojos y nos paremos en el mismo lado de Colombia en este momento, y en este caso la reforma. Y yo creo que por eso, pues primero repito las palabras que usted dijo, presidente, me alegra que vea con buenos ojos el nombramiento de esta ministra, me alegra que digan sí reforma, y yo creo que es la oportunidad, porque pues es como cuando, bueno, hay algo que es muy importante que yo quiero decir, y es la legitimidad de nuestras instituciones. Y cuando nosotros no nos puyamos y no hacemos las reformas, las adecuaciones, los cambios, las correcciones que los colombianos demandan, pues hombre, ¿a quién estamos representando? ¿Qué legitimidad tenemos? Tanto a quienes representamos en el Congreso de la República, como los que están en la rama judicial, como los que están en el Ejecutivo. Y yo creo que ahí parte toda la necesidad de un cambio, de una reforma, y en este caso pues estamos hablando de una reforma a la justicia.
Entonces, ¿qué legitimidad tienen nuestras instituciones, el Congreso de la República, las diferentes altas cortes? Y si es necesario o no sacar adelante la reforma. O porque no nos pongamos de acuerdo, si nos vayamos a poner de acuerdo, o porque le vamos a hacer otra vez conejo a los colombianos en no sacar adelante una reforma y ciertos correctivos que podemos, y aquí ya podemos ponernos de acuerdo en el alcance si legal o constitucional, pero si somos capaces, si tenemos la altura de sentarnos en la misma mesa y sacar adelante una reforma. Yo creo que sí somos capaces y por eso digo que soy optimista y creo que el presidente Duque ha dado muestras de, hasta muchos ya le dicen que es un tibio y que es que, bueno, y que entonces la culpa de que el presidente Duque no esté con una favorabilidad tan alta es del Centro Democrático y de Álvaro Uribe. Yo pienso que el Centro Democrático en algo se ha caracterizado y es seguir defendiendo lo que hemos venido diciendo. Entonces mucha gente nos critica, es que ustedes ahora son gobierno, no son oposición. Y yo les digo, pues es que nosotros no podemos cambiar de posición porque ya ahora somos gobierno y antes éramos oposición. Nosotros seguimos defendiendo lo que hemos venido diciendo, incluso desde la campaña del plebiscito, si es que hablamos de paz. Entonces yo creo que eso es importante anotarlo, pero yo sí pienso que lo que hemos dicho de una sola corte, digamos, son propuestas y alternativas, como la de una constituyente, y yo no hablo es que si sea mañana o el otro año, o en 2 años, en 3 años. Yo creo que, Juanita, si nosotros miramos el procedimiento constitucional de una constituyente, creo que ya ni siquiera hay tiempo para hacerlo en este gobierno. Mientras hacemos un proyecto de ley, mientras llegamos a un consenso, mientras definimos la competencia, la temporalidad, el número de constituyentes, mientras convocamos a la votación, mientras hacemos todo, yo creo que ya este gobierno se acabó y ya estamos otra vez en elecciones para el siguiente presidente. Entonces, y no porque es que ya no haya tiempo, no lo vamos a hacer, no. Creo que los momentos y las coyunturas políticas, económicas, sociales también demandan y exigen también la actuación de sus representantes. Y en este caso hablamos acá de la rama judicial, del Congreso de la República, y mucha gente una vez me decían, es que su partido está diciendo de una constituyente, entonces ustedes se quedan sin trabajo. Yo creo que eso es lo de menos, pues es que nos quedemos sin trabajo, no. Aquí lo importante es tener legitimidad, es que los colombianos sientan que tenemos que tienen un Congreso, que hay gente que está representando bien los intereses y que está sacando adelante los debates y las leyes que necesitan los colombianos. Que más que uno le dijeran, hombre, usted es congresista, qué berraquera, no que uno diga que usted es congresista, uy, tenaz. Hombre, yo creo que todos lo queremos, incluso desde cualquiera de las ramas del poder público. Entonces yo sí pienso que es importante anotar que el constituyente primario, ese es el constituyente primario y demandará, y lo ha hecho, y yo creo que hemos visto diferentes percepciones de mecanismos de participación ciudadana últimamente. Creo que no se veían tantos tan seguidos como el plebiscito, la consulta popular de anticorrupción, digamos, ha habido muchos mecanismos y yo creo que eso es bueno, eso es sano, que los colombianos se pronuncien, y eso también da muestras de decir, hombre, los colombianos queremos esto, y yo creo que hacia ese sentido es que nosotros nos debemos mover, y hacia ese sentido de la necesidad de los colombianos de reformar y darle correctivos a la justicia es que las ramas, el Estado colombiano se debe mover. Sí, claro, adelante. No. No, iba a decir que estoy de acuerdo, Ciro, en el punto de la legitimidad. Comparto plenamente que gran parte del trabajo desde las instituciones es ayudar a incrementar la legitimidad, porque de eso depende la confianza ciudadana y el potencial de esas instituciones ayudar a transformar esa realidad. Discrepo de que el vehículo para aumentar esa legitimidad sea normativo y mucho más constitucional, porque creo que lo que más quiere la gente en cada vereda no es una norma más, es dónde está mi vía terciaria para sacar el producto, que por fin haya electrificación rural, que por fin haya la posibilidad de comerciar estos productos, o sea, es bienes públicos básicos y servicios a nivel local. No tantas normas que la gente dice, al revés, les parece, yo creo, la mayoría, cada vez que uno habla con cualquier persona es como, no más esas normas de ustedes por allá en Bogotá, alejadas de la realidad, dediquémonos más bien a transformar la realidad. Creo que ahí está la apuesta de incrementar legitimidad. Bueno, sí nos podemos poner de acuerdo entonces, al son de un tinto. No pensábamos tan distinto. Si quieren preguntar, no sé cómo, en qué orden lo hacemos, creo que nos queda una buena media horita para recibir preguntas y oír las respuestas.
Y por favor, si pueden teledirigirlas, digan a quién va dirigida la pregunta. Buenas noches, mi nombre es William Vélez. Tengo dos preguntas para los panelistas, cortas y pequeñas. Una, cada uno de ustedes proponga de 1 a 10 artículos precisos que reformen los problemas que se tienen. ¿Sí? Y segunda pregunta, ¿qué opinión tiene cada uno de ustedes sobre la cámara de los censores que propuso Bolívar, el Libertador? La cámara de los censores es el poder moral que se necesita para dos, entre muchos problemas importantes, para acabar el problema del choque de trenes. La cámara de censores, cuando hay problema, como está en Estados Unidos, que un partido domina el Senado y el otro la Cámara, entonces ese, el poder moral, hecho, como lo dice Ciro, de los más honestos, morales. Pues colocar aquí, por ejemplo, bueno, García Márquez ya se murió, pero personas así, que respondan hasta por el más mínimo falla. Obviamente tienen que ser de por vida. Y para que controle el problema más grande que desde Bolívar existe, el Ejecutivo siempre tiene el poder. ¿Para qué? Para cambiar la Constitución y hacerse reelegir. Abusa del poder. Todos, presidentes de todas las corrientes, de izquierda, derecha, de centro, de verde, de donde sea, tratan de quedarse en el poder. Entonces quisiera que tan brillantes panelistas nos digan cosas concretas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si la Constitución tiene un artículo que dice cualquier reforma tributaria que se haga debe mejorar un 1% el coeficiente de Gini en distribución de ingresos y distribución de la propiedad, tendríamos un mejor mundo. ¿Sí? Así nos demoremos 100 reformas tributarias para cambiar el coeficiente del Gini en 100%. Segunda, ejemplo, ¿cómo es posible que la mitad de la comida empacada se bota? Vaya usted al Éxito, vaya a los supermercados, se bota la mitad de la comida y no se la venden ni siquiera a los empleados. Fíjese que ha hecho más el señor Garzón, de pronto que toma mucho whisky, entonces un guayabo, fui y les dijo, a eso que van a votar al 10%, yo se los compro al 10% o al 15%, y hizo la Bogotá con el Banco de Alimentos y unas fundaciones, la Bogotá sin hambre, que se supone que los otros dos alcaldes lo hayan hecho. O sea, en el mundo hacemos comida para 12.000 millones de personas y alimentamos 6.000 y dejamos morir de hambre 1.000. Y botamos la comida no para alimentarlo una vez, sino 6. Y no hacemos nada. Ni la justicia, los congresistas, no, pues eso sí que están debiendo. ¿Sí? Entonces, perdonen lo que les haya dicho, pero yo quiero cosas concretas, como lo dice Juanita. No más leyes, no más. Y si son unas reformas concretas y precisas. Muchas gracias. Gracias. Podemos recibir unas 5 preguntas y después respondemos. Sonido. Ya. Buenas noches, mi nombre es Daniel López, soy animalista, creo no solo en la paz, sino en la necesaria construcción de paz de este país. Y en ese sentido, mi pregunta es muy sencilla. Creo que la construcción de paz en un país que ha habido más de 50 años de conflicto, pues
diría que es casi absoluta, ¿quién se atreve a decir que no? Y en ese sentido también celebro la construcción de estos espacios. Pero entonces sí hay que decir que entonces creemos en la palabra como el mejor trámite o la mejor herramienta para llegar a esa construcción de paz. Pero entonces cuando un guerrillero, un exguerrillero que estuvo no sé cuántos en la selva, llega a dar sus posiciones políticas al Congreso, ahí sí ya no es tan eficiente, o ahí sí ya no es el diálogo lo que hay que defender. Entonces, pues sí, es algo, digamos que doble moral, que creamos en que la palabra es la mejor herramienta para construir la paz, pero cuando llega una persona que vivió ese conflicto, como creo que ninguno de acá lo ha vivido, ahí sí ya no, ahí sí ya digamos que la perspectiva es otra, ¿no? Entonces, la reflexión es esa: si vamos a creer que la palabra es la mejor herramienta para construir la paz, ok, que entonces todos los sectores de la sociedad puedan hacerlo, más allá de su participación dentro del conflicto. Gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Falconer. Yo quisiera hacer una pregunta al senador Ciro con referencia a cómo se va a regular y cómo se va a controlar la Asamblea Nacional Constituyente, si la primera facultad que tiene la Asamblea Nacional es de arrogarse nuevas competencias, es decir, que controlar el factor de temporalidad, los temas que va a conocer inicialmente la Asamblea Nacional. No es un límite para la Asamblea, porque la Asamblea, tan pronto está constituida, puede otorgarse nuevas facultades. Ejemplo, caso venezolano, que lo primero que hizo la Asamblea Nacional Constituyente fue romper esos términos de temporalidad y aparte se volvió permanente, ¿no? Entonces, digamos, me preocuparía que ese sea el mecanismo de regulación, porque el presidente Juan Manuel Santos no convocó la Asamblea Nacional Constituyente porque sabía que el único tema que no se iba a discutir era el tema de la paz, sino que abría la puerta para hacer reformas constitucionales totales y completas. Entonces quisiera saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias. Hola. Gracias, mi nombre es Carlos Jaime Fajardo. Felicito por la iniciativa, pero porque nosotros desde Unandinos por la Paz hemos querido hacer algo que contribuya a despolarizar, pero ya oyendo acá sentado a estos dignatarios tan importantes y lúcidos, creo que no es tanto que tomo el tinto con el que piense distinto, sino que no le creo a nadie. Parte del problema esencial es que no se le cree a nadie, sobre todo a los líderes. Y creo que tú dijiste una cosa que la quiero tomar. La palabra se ha erosionado de una forma tal, ¿sí? Es decir, no es solamente el ejemplo muy bueno que tú pusiste, ¿no?, de que cuando llega alguien que ha estado en la otra orilla a sentarse junto a nosotros, ya entonces ese no nos gusta, sino que además se ha satanizado totalmente cualquier posición otra. ¿Sí? Si yo soy de derecha, satanizo la otra por principio, no importa lo que vaya a decir. O sea, ahí creo que el eje, el centro de lo que nos está pasando es una pérdida de confianza, además muy bien ganada por los líderes. Hombre, se sacaron 12 millones de votos en el plebiscito contra la corrupción, ¿y qué hizo el Congreso y el Ejecutivo que tanto defiende el senador? Lo mandaron a la caneca de la basura. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? Y tal vez pensando un poco en términos de Weber, las burocracias están para sobrevivir ellas mismas. ¿Cómo van a pensar que el Congreso o que las Cortes van a pensar en una reducción de sus salarios y de sus privilegios? Es decir, les dimos el poder, no lo van a perder jamás. Entonces, ¿cómo puedo creer yo que hasta hace 2 años realmente defendía mucho la democracia, pero cada vez los años le ayudan a uno a volverse escéptico, porque ve uno cosas y lee uno cosas? Por ejemplo, el que quiera leer Comunicación y Poder de Castells, el sociólogo Manuel Castells, dice: mire, lo único que le importa a la humanidad es el poder,
y el poder se accede mediante la modelación de las mentes, ¿sí? Y lo que son los intereses de cada quien los arropan con valores, y entonces se rasga la justicia, un fiscal diciendo, hombre, se rasga, perdón, las vestiduras, tenemos que movilizar a la sociedad contra estos atropellos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay un valor o hay un interés? Muchas gracias. Gracias. Tú tenías… Hola, yo soy Juliana Uribe de Movilizatorio y tengo una pregunta y es, ¿cuál sería la propuesta de cada uno de ustedes para crear un espacio como institucional donde pudiéramos como crear, no sé si es ese gran acuerdo nacional o de alguna manera combatir esta división tan grande que hace que el país realmente no esté teniendo como una visión conjunta en la que podamos avanzar? Gracias. Si quieren dejemos estas 5 iniciales, o bueno, ya la última. tomó la palabra. Háganle. Sí, mira, retomando el tema o la óptica más bien del constitucionalismo clásico, pues la Constitución, y hablando de reformar una Constitución no es pues una carta de hojas de papel, sino es el reflejo de factores reales de poder. La pregunta es básica. Desde el 91 a hoy la realidad, ¿cuáles piensan ustedes que son los principales cambios en los factores reales de poder que han dominado en este país desde esa época a esta, con el fin de justificar o legitimar un cambio constitucional? Gracias. La última. No, pero la última, es muy concreto. Bueno, mi nombre es Reinaldo Venegas. 2 observaciones que hizo el senador y la representante, con base en eso, mi pregunta. El senador dice que en Colombia últimamente ha habido muchos mecanismos democráticos, entonces, ¿por qué temerle a otro mecanismo democrático convocando una constituyente? ¿A qué le tenemos miedo? Y segundo, lo que dice un poco la representante Juanita, es decir, la gente de las regiones demanda soluciones sociales ya, correcto, concretas. La tecnología hoy día del mundo, uno está informado por el celular lo que pase en Tailandia o lo que pasa en Villavicencio. Entonces, ¿por qué no le respondemos de esa necesidad social tan urgente y prioritaria como es la justicia a los colombianos, a través de ese mecanismo que puede ser la constituyente? Y redondeando ya para terminar, es decir, la Presidenta habla mucho de que todos están de acuerdo, pues entonces a una reforma, el Congreso no ha hecho la reforma durante 30 años, pues que la haga una constituyente específicamente para eso. Puede ser que ese sea el punto de partida de que superemos la polarización hoy día en este país. Gracias. Se le vale ese 3 por 1. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante la participación de todos ustedes y bueno, voy a tratar de hacer algún comentario frente a aquellos puntos que puedo tocar a pesar de mi condición de juez, porque en algunos casos no podría hacerlo. Pero comienzo por el tema, ¿de verdad si son reformas normativas las que se requieren o es otra clase de reformas? Yo no pretendo convencerlos de nada ni afincarme en un statu quo, porque yo soy magistrada elegida por 8 años, hoy en día llevo 6 años, es decir que estoy a 2 años de terminar el periodo para el que fui elegida. Llevo 30 y algo años entre la rama judicial y el Ministerio Público, desde el cargo más chiquito que hay en la rama judicial, que es el de notificador, pasando por todos los demás, tanto pues una parte en la rama judicial, otra parte en el Ministerio Público, donde estuve 20 años. Así es que creo que eso muestra que no es del Contralor
de los gobernadores, de los rectores de las universidades, del orden nacional de las universidades públicas, de los directores de las corporaciones autónomas regionales, entre muchos otros servidores elegidos popularmente o no popularmente. Mi sección hoy en día le muestra al país cómo podemos trabajar en los términos que establece la Constitución y la ley. Entonces, no es el discurso, no es una serie de palabras con las que quiero convencerlos de la funcionalidad de la justicia, sino son los hechos concretos. Pero también lo hago porque hemos implementado prácticas que ni siquiera han necesitado reformas reglamentarias, como que, por ejemplo, al salir hoy de la sala, antes de venir para acá, estaba en sala de sección quinta e inmediatamente se toman las decisiones, las publicamos en la página web, se las enviamos a todos los periodistas para que todos estemos informados, para que sepamos, porque las acciones que manejamos nosotros son públicas. La acción o medio de control se llama hoy en día de nulidad electoral, está al alcance de cualquier persona, ni siquiera de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Entonces, como sabemos que ese es nuestro público, el del interés en esas decisiones, inmediatamente se las comunicamos. Pero adicional a eso encontramos otras medidas, como por ejemplo, en el momento en que tenemos menos cantidad de procesos, hay momentos en la sección electoral donde baja un poco la cantidad de procesos, ayudamos a descongestionar otras secciones. Así, el año anterior, en 6 meses, decidimos 400 procesos que eran de la sección primera, además de los que normalmente nosotros decidimos. No sé si esto puede ser tomado como discurso, pero la verdad no es discurso, es realidad. Yo los invito a que ustedes lo verifiquen concretamente y se den cuenta cómo las tutelas son absolutamente decididas en oportunidad y los procesos de nulidad electoral también. Solo hay uno, y tengo que reconocerlo, siempre hay uno que se demora más del año que establece la Constitución, y es el que ataca la elección de todos los senadores de la República. En este momento está en trámite, son 16 procesos acumulados, atacan el 90% de las mesas y de los registros electorales, o sea, casi todo el país se cuestiona en el tema electoral respecto del Senado de la República. Normalmente ese proceso, según la Constitución, no puede pasar de 1 año y normalmente nos hemos tardado 3 años porque ha sido absolutamente imposible. Sin embargo, hoy en día implementamos una herramienta web que va a llevar a que, confío en que así sea, y además reaccionando como corporación, no como sección, sino como Consejo de Estado, podamos resolver ese proceso más o menos hacia julio, máximo agosto, es decir, antes de 1 año, lo cual sería pues la primera vez que eso ocurre. Entonces, hacemos muchas cosas, no es mantenernos allí. La serie de privilegios que se señalan, yo en verdad creo que estoy bien remunerada, pero no creo que tenga un gran privilegio de vengar ese salario que normalmente aparece como que gano 30 millones, no, ese es el valor nominal. En realidad, si ustedes observan, pues tenemos toda la serie de retenciones, toda la solidaridad, el fondo de solidaridad, la reforma tributaria nos afecta terriblemente y no hay tal, no es que sea el super privilegio. Yo estoy aquí porque de verdad tengo la absoluta convicción, porque vivo absolutamente enamorada del tema de la administración de justicia, y así conmigo mis 30 compañeros y todo el equipo que nos acompaña y todos los jueces contenciosos y todos los magistrados contenciosos también vivimos con la convicción total y trabajamos con mucha dedicación, con mucha abnegación y con mucha convicción. Los otros temas creo que más puede de ellos hablar
la doctora Juanita, el doctor Ciro, la pregunta que hace el señor sobre reformas concretas, sí las tenemos, ya tenemos la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, y la propuesta para que evitemos el choque de trenes y tengamos mayor seguridad jurídica es una adición, creo que al artículo 265 constitucional, en el sentido de establecer las salas mixtas de todas las cortes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Quién? Bueno, son muchas, así que seguro ahí nos repartiremos de alguna manera. Lo primero, frente a su pregunta de artículos específicos, una de las decisiones que tomamos dentro de mi unidad de trabajo legislativo es tratar de concentrarnos en limitar o modular normas que están pensadas desde la ciudad y que generan inmensos inconvenientes en la ruralidad. Doy 2 ejemplos que fueron los 2 por los que empezamos a trabajar. Transporte escolar. La regulación de transporte escolar está pensada en una lógica de vehículos motores, no de vehículos no motores, está pensada con empresas legalmente constituidas como personas jurídicas, no como personas naturales. Y en muchos de los lugares más apartados de la ruralidad colombiana, lo que uno tiene son vehículos no motores y lo que tiene son comunidades tratándose de organizar, lejos de cumplir con los requisitos de Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos tratando de modular los requisitos y es un proyecto que va para segundo debate, si logramos que la plenaria de la Cámara sí lo saque la próxima semana, plenaria de Senado, perdón, quedaría el próximo semestre ya para que lo podamos aprobar en Cámara. Y queremos meter uno el próximo semestre, ojalá con el apoyo de todos los partidos, sobre vivienda rural. En el mismo sentido, hoy las normas, bajo la lógica de sismoresistencia, hacen que uno en la ruralidad tenga que construir un búnker completamente desligado de la lógica territorial, de los materiales territoriales, costosísimo, porque transportar los materiales hasta allá resulta hiper costoso, en vez de aprovechar los materiales locales, entender que hay unas maneras de modular, digamos, los requisitos técnicos para que esa vivienda pueda estar ahí. Son 2 de los ejemplos. Segundo, sobre el tema de consulta anticorrupción, yo realmente, haciendo como el listado de este año, siento que el trámite de los proyectos de la consulta fue lo más frustrante para mí de este primer año en el Congreso. Frente a ningún otro tema sentí el nivel de, digamos, como no solo de decepción, sino de un Congreso que se sentía atacado por la consulta. O sea, era como todas las discusiones empezaban por decir, pero es que nosotros no somos los corruptos, nosotros, en vez de empezar una discusión en la que uno pudiera decir, más allá de discusiones personales, tenemos un déficit de legitimidad brutal y está dadas las condiciones para que luego de que 12 millones de colombianos votaron por unos mecanismos que estoy de acuerdo y siempre lo dijimos, no son los únicos con lo cual vamos a salir de la corrupción, faltan muchísimas otras herramientas, pero es como un mecanismo para devolver, mire, este Congreso es un Congreso consciente. Y eso generó, la gente se siente atacada, se sentía como que entonces nos están diciendo que somos todos los corruptos. Fue un proceso supremamente desgastante que termina en un saldo realmente muy negativo. Ustedes se acordarán, eso va a una primera mesa a la que llama el presidente, ahí sí a todas las fuerzas políticas. Yo reconozco que esa primera llamada del presidente llama a todos los sectores políticos. Nos sentamos en unas mesas de trabajo en donde se construyeron los proyectos que se llevan al Congreso, y cuando llegamos al Congreso pasaron 2 cosas. Los partidos dijeron, quienes participaron allá en esas mesas no estaban con nosotros, eso quién sabe quién fue. Y el gobierno fue y defendió algunos proyectos, pero les doy un par de ejemplos de cómo los dejó morir. El del salario. Yo estoy de acuerdo que uno no acaba la corrupción bajando el salario de los congresistas. Por supuesto que no lo acaba por ese camino, pero también creo que el nivel de inequidad entre el salario de un congresista y de los ciudadanos, pues ahonda en la inmensa desconfianza, como usted decía, frente a quienes los debemos representar. Que ganemos 40 salarios mínimos versus 14 que gana un congresista en Estados Unidos, pues es desproporcionado incluso en estándares internacionales, a pesar de que uno diga, sí, pero es que no, yo vivo con él. Esas no son excusas de cara a un país que la mitad de la población viene con menos de un mínimo. O sea, es como si no se le olvidara al resto del país. Y de los 38 que somos en comisión primera, me quedé yo sola, no declarándome impedida, todos los demás se declararon impedidos, y doy este ejemplo porque la ministra del Interior dijo que el concepto constitucional del ministerio era que había impedimentos.
Entonces, digamos, hasta ahí llegó el apoyo del gobierno, pues porque los congresistas encontraron ahí la perfecta en ese momento excusa del gobierno. Así ha pasado con los otros. En declaración de renta le metieron un artículo para que fuera solo por orden judicial previa, entonces no había que publicarla previamente como mecanismo de transparencia. Luego en el de rendición de cuentas le metieron sí, pero no la agenda, no las gestiones para gestionar partidas, ¿cuál fue el otro, Esteban, que sacaron? Se me olvida. Bueno, hay uno más que sacaron de los distintos elementos que estaban dentro de, digamos, como ahondar en mecanismos de transparencia, y 3 de ellos salieron, que sería justo lo que hace como el avance. Entonces eso fue supremamente frustrante. Pasando a temas un poco menos frustrantes, yo creo, Juli, profundamente en un acuerdo nacional. Realmente creo que ahí deberíamos trabajar. Creo que, no sé si el presidente lo cree genuinamente y no tiene nadie que le ayude a montarlo, no sé si no lo cree genuinamente y lo está lanzando como una idea, pero no la quiere materializar. Pero yo daría por lo menos 3 elementos para buscar. El primero y obvio, pues es con todos. Si la invitación de entrada es, no están ustedes en la oposición, y menos aún ciudadanía, ¿no? Distintos sectores de ciudadanía no organizada en partidos políticos, pues ya no es un acuerdo nacional. Entonces ahí, lo primero es una convocatoria que tiene que ser con todos los sectores. Lo segundo es que yo creo tiene que ser una agenda, ahí sí que en la misma lógica del acuerdo de paz, una agenda acotada. Parte de lo que nos ha pasado, y yo hice parte el semestre pasado de esa discusión, quizás muchos vieron fotos en las que estaba sentado al mismo tiempo Uribe y estaba Petro y estaban los de las FARC, y discutimos sobre la posibilidad de meter 14 nuevos magistrados a la JEP como una forma de tratar de encontrar un punto de encuentro que no acabara la JEP, que no echara para atrás las reglas de la JEP, que no la obstaculizara, pero que pudiera generar nuevos mecanismos para legitimarla de cara a un sector amplio de la sociedad que no la encuentra legítima. Sufrimos muchas críticas quienes participamos en eso, incluso de un sector pro paz, dijeron estás vendiendo la paz, no, estás acabando con la JEP, y yo decía no, yo creo que la JEP necesita que esa otra mitad de Colombia que no cree en la JEP, que yo sí creo en la JEP, creo que es legítima, creo que hace su trabajo, pero reconozco que hay un 50% que no, y que quisieran quiero montarlos a que crean en ella. Enfrentamos un problema dramático, y es que el Centro Democrático dijo yo me reservo mi derecho a presentar más cosas hacia adelante. Entonces no había una agenda de cuál es la cancha, discutamos, son estos temas y cerramos esta discusión y no volvemos, ¿no?, como a reabrir, que creo que le hace mucho daño. Y lo tercero es que creo que esa agenda es con los temas que nos interesan a todos, porque parte de lo que se ha plasmado el acuerdo nacional es como que, digo cualquier cosa lo que se han dicho, violencia sexual, es el tema de los delitos conexos, es el tema de las salas paramilitares. Entonces yo digo, bueno, si ustedes quieren poner eso sobre la mesa, nosotros queremos hablar de desarrollo rural y de efectividad de los PDETs, de las 16 curules para las, o sea, construyamos una agenda en donde nos sintamos recogidos los distintos sectores. Entonces hay que meterle metodología, es lo que quiero decir, y no sé quién de gobierno está pensando en una metodología si es que realmente quieren hacer un acuerdo nacional. Hay otras 2 que dejo de lado, pero me quiero centrar en la última, que tiene que ver mucho con la confianza, que fue la que hizo Daniel, o por lo menos que yo siento que me compete, porque tiene que ver con lo que pasó ayer en la plenaria en el tema de Santrich, que fue un día muy duro y ha sido una discusión muy dura frente al tema. Me parece importante aclarar mi opinión. Yo soy una firme convencida de la importancia de la reincorporación política. Defiendo plenamente que la manera de ponerle fin a este conflicto armado era transformar un grupo armado en un movimiento político. He defendido a capa y espada, con todo lo que puede mi ser y mi convicción en este proceso, a los excombatientes de las FARC, no solo quienes están hoy en el Congreso, sino quienes están en su programa de reincorporación por fuera del Congreso, que están cumpliendo sus condiciones todos los días, que se la están luchando, que están haciendo todo lo que pueden para salir adelante. Los senadores y representantes que llevan con nosotros todo el año han sido personas que de verdad se la han jugado, que han defendido con todo lo que han podido este proceso y que yo siento han hecho un trabajo muy importante. Llevo con ellos 1 año haciendo un proyecto que se llama El Capitolio al Territorio. Hemos ido juntos a 8 de las regiones en las cuales se está implementando el acuerdo de paz, y en medio de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos las mejores relaciones. Hay que decirlo, es un proyecto al que además va siempre alguien que se opuso al acuerdo de paz, porque es un proyecto que hacemos con el Centro Democrático, con los conservadores, y va siempre alguien de FARC, alguien de Centro Democrático, alguna otra de las fuerzas políticas. Creo que defender el acuerdo implica defender el cumplimiento de las reglas del acuerdo, y el acuerdo es claro. El acuerdo dice que quienes
vuelvan a delinquir después del 1 de diciembre de 2016 están por fuera de cualquier beneficio jurídico. Si Santrich delinquió o no después del 1 de diciembre de 2016, no me corresponde a mí decidirlo, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en este caso, y será ella la que diga. Pero yo sí puedo decir políticamente que, en mi opinión, quienes como Márquez, y lo dijo el mismo Timochenko, han incumplido condiciones, le han generado un manto de duda muy grave a este acuerdo de paz, que nos afecta a todos quienes defendemos el acuerdo de paz, pero que afecta sobre todo a quienes del partido de las FARC cumplen las condiciones. Y creo que las dudas generadas en torno a si Santrich delinquió o no después del 1 de diciembre de 2016 han afectado mucho la legitimidad de este acuerdo de paz. Ayer, desde la bancada del Partido Verde, le pedimos a la Corte Suprema que agilizara el proceso. Le pedimos a Santrich que tuviera la humildad de reconocer a las víctimas de las FARC por los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado y que acatara la decisión de la Corte Suprema de Justicia cuando se diera. Y cierro con esto, que tiene que ver con tu pregunta de la confianza. Para mí este año ha sido, yo puse aquí que soy profesora, fui profesora en realidad, ya en el marco de este proceso electoral pues no lo soy, pero ha sido un proceso muy duro porque las posiciones políticas, justamente creo en el marco de esa polarización, tienden a ser súper de blancos o negros. Si tú eres pro paz, tú tienes que irte pro paz allá y punto. Si tú eres uribista, tienes que irte allá contra la paz y punto. Y entonces poder defender que claro que soy pro paz, estoy en esto porque creo en el acuerdo de paz, si no, no me habría metido a la política, me metí a defender el acuerdo de paz, pero creo que hay que exigirle a los excombatientes de las FARC el cumplimiento de condiciones, y claro que creo que los mantos de duda sobre si cumplen o no las condiciones afectan la legitimidad del proceso, pues entonces genera un montón de angustia porque no lo encasillan a uno, ¿no? Entonces, ¿qué es Uribe? Yo llevo toda la semana con puños de lado y lado. Márquez me tilda de uribista, Iván Márquez, desde la ilegalidad, que porque no critico, que creo que el tema de Santrich es complicado y ha afectado el proceso. La senadora Cabal me tira por el otro porque dice que es el colmo que frente al yo le exija a los militares que no midan los resultados operacionales en bajas. Del otro lado, pues mejor dicho, es un país como, ¿por qué no podemos partir un poquito de la buena fe de decir, bueno, no, ahí hay una posición compleja, como es la vida real, que no es simplemente blancos o negros, sino vida real? Entonces mi problema con Santrich no es que se siente al lado, estoy feliz de sentarme al lado y los tengo al lado a todos los excombatientes de las FARC que están en el Congreso. Mi problema es el que acabo de describir, eso no quiere decir que le pida que se retire, nunca le pedimos desde el Partido Verde que se retire, exigimos que la Corte Suprema tome medidas lo antes posible para que podamos reducir al máximo el efecto de legitimidad que ha tenido todo este suceso en el proceso de paz y que nos ha hecho reducir la discusión de paz a Santrich, cuando la discusión de paz es la discusión de vías terciarias, de electrificación rural, de toda esta discusión de cómo transformamos esos territorios más afectados por la guerra. Muchas gracias. Voy a ser muy corto porque yo sé que ya es hora, pero para continuar el hilo, y tú dijiste algo que no se puede quedar en las palabras, porque al momento de llegar al Congreso no cumplimos esa palabra y ahí sí nos oponemos. Yo no tengo ningún problema de hacer política al lado de un excombatiente o de cualquier exguerrillero. No tengo ningún problema en compartir el Congreso de la República con cualquier exguerrillero. Incluso en el cuatrienio pasado yo era representante de la Cámara y un compañero de la bancada del Centro Democrático fue un exguerrillero del M-19. Entonces no tengo ningún problema. El problema que tenemos es que han llegado guerrilleros de las FARC desmovilizados, sin haber pagado absolutamente nada, dicho la verdad, rendido cuentas, entregado absolutamente nada, y se posesionaron sin haber hecho absolutamente nada respecto a la justicia. Entonces dicen, pero es que ya empezaron a rendir. Bueno, ahora empezaron. Por el momento que llegaron al Congreso, nunca hicieron absolutamente nada a favor de las víctimas, de entregar dinero, de decir la verdad, y además que los que llegaron, o algunos que llegaron, han cometido delitos de lesa humanidad. Ese es el problema que tenemos. Pero no tengo ningún problema en que haya guerrilleros, en sentarme al lado de un guerrillero y hacer política, y el que quiera votar por él, vota por él, y el que quiera votar por nuestras ideas, vota por nuestras ideas. No tengo problema. Somos amplios, y yo creo que esa es la pluralidad, y esa es la democracia, y eso le hace bien al país. Eso es sano para la democracia. Entonces es la forma en lo que nosotros estamos en contra. Yo también soy pro paz,
todos estamos de acuerdo. Queríamos hacer unos correctivos, incluso la frustración que muchos de ustedes de pronto sienten por la consulta anticorrupción, la sentimos nosotros, cuando en el Congreso de la República nos tiraban rosas y dijeron, nos ganaron, pero aquí ya les ganamos en el Congreso y aprobamos los acuerdos en el Congreso de la República y así les hacemos y les pasamos por encima aquí en el Congreso, nos gritaban varios congresistas de la U. Y aquí sí les ganamos en el Congreso de la República, aquí sí no nos pueden ganar. Y eso que ganamos el plebiscito. Y eso fue lo último que se han inventado esta mañana que me levanté, es la democracia. Y ganamos el plebiscito. Es que hicieron los correctivos. Hombre, no los hicieron. Y yo creo que ahí el primero que hizo la llamada al conmutador de presidencia precisamente fue Álvaro Uribe Vélez, que llamó a decir, hombre, estamos listos, sentémonos. Y no pasó, y esa frustración la sentimos y la seguimos sintiendo, y yo creo que son correctivos en los que se podrían haber llegado hace rato, pero no se ha querido, y pues tenemos que convivir con eso, y hay una media Colombia que existe, que dijo no, y está en la calle, y están acá, y están afuera, y están en todo lado, y existen, por más de que nos dé rabia, y existimos. Y yo sé que yo creo que esa polarización de está a favor o en contra, usted es uribista, entonces tiene que estar en contra. No, yo creo que no podemos radicalizar esas posiciones. Entonces, repito, no tengo ningún problema de hacer política, de sentarme, de ir a parrandear, no tengo problema. El problema es que hay ciertos mínimos de justicia que pueden ser perjudiciales como ejemplo para el futuro de los colombianos y para el futuro de Colombia. ¿Cuáles serán los límites? Tienes toda la razón. A veces en las constituyentes se revisten de las facultades de decir, yo ya estoy acá por el constituyente primario y ya, exactamente, tienes razón. Pero yo sí tengo que decir lo que nosotros tenemos, y lo que nosotros tenemos es la Constitución del 91, que reglamentaron y que está señalado, donde se establece la competencia desde el proyecto de ley que transita por el Congreso, la temporalidad, el número de constituyentes, y pues a eso tenemos que atenernos, pues porque eso es lo que tenemos. Pero obviamente el peligro es que en ese momento digan, no, pues la Constitución del 91 era reformar la Constitución del 86, y lo que hicieron, aquí está la nueva Constitución de Colombia. Entonces es un ejemplo, y tienes toda la razón, válida, y es una anotación que hay que hacerla respecto a la posibilidad de sí hacerla o no hacer una constituyente. No le tengo miedo a una constituyente, es más, precisamente lo que yo estoy diciendo es una herramienta, si no, no estaría ahí. Cualquier mecanismo de reforma constitucional precisamente está en la Constitución para, como decimos, echar mano cuando tengamos que echar mano y cuando sea el momento o cuando digamos, si se necesita hacer. Y yo por eso digo que no hay que desecharla, creo que no es el momento. Es mi opinión personal. Reformas concretas. El precedente yo creo que es algo que se debe tratar en esta reforma. Yo creo que es un tema que se debe analizar y que debe ser prioritario. La tutela contra sentencias, repito, ha sido la semilla, el germen de división del choque de trenes y de la división con el Ejecutivo. Los recursos de descongestión, estoy de acuerdo con la Presidente, he ido a varios foros de la rama judicial en diferentes partes del país donde oímos y visitamos palacios de justicia y vemos las dificultades con las que varios operadores de la Administración de Justicia tienen que sobrevivir, tengo que decir sobrevivir, y yo creo que eso es fundamental para descongestión. El plebiscito de la caneca de la consulta anticorrupción, yo pienso que varios, o si no la mayoría, no me acuerdo quién fue el que dijo, yo creo que varios proyectos van a salir. Lo de la aclaración de renta, Juanita, hace poco pasó por la plenaria del Senado y pasó tal cual como está, no por solicitud judicial, sino pasó, pues en Senado la aprobamos tal y cual como está, y pues yo ahí tengo que decir que el Centro Democrático la apoyó como se vino en una subcomisión que se creó. Y le puedes preguntar, Angélica, se aprobó la declaración, hasta qué cuentas hay, el nombre de la familia, inmuebles, declaración pública de bienes inmuebles, mucho se aprobó tal y cual como está, y el Centro Democrático ha aprobado todos los proyectos que vienen, tanto de la mesa técnica que presentados por el gobierno antes de la consulta anticorrupción, como los que salieron de la consulta anticorrupción. Además de eso, estoy de acuerdo, lo del salario me parece que fue una bandera para sacar a la gente a votar y sacarle la rabia, es que los congresistas ganan mucha plata y entonces eso vamos a acabar la corrupción y salgan a votar.
Yo pienso que eso, estoy de acuerdo con Juanita, no acaba la corrupción, pero precisamente es un síntoma y es un factor de molestia y de falta digamos, un descontento hacia el Congreso de la República, uno de los muchos. Precisamente el Centro Democrático ha radicado en 2 oportunidades congelar el salario de los congresistas por 8 años, o sea, 2 periodos legislativos. Eso generaría la disminución a los 8 años, casi el 47% del salario, en términos reales a los 8 años. Y es una propuesta que ha hecho el Centro Democrático, la volveremos a radicar el 20 de julio, quiero dejarlo también anotado. ¿Qué más preguntas me falta? Bajar el umbral. Bueno, el plebiscito, pues que nosotros no queríamos participación. Yo lo que vi fue que cuando bajaron el umbral, los recursos de la publicidad estatal, que los funcionarios públicos sí podían salir a trabajar, y pues nosotros éramos con unos volantes en la calle y veía a todos los alcaldes, gerentes de corporaciones públicas, gerentes de hospitales, directores de universidades, con propaganda, afiches, moviéndose por todo el país, a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, y nosotros éramos con unos volantes sin plata y moviéndonos diciéndole, hombre, en todos los medios de comunicación. Pues yo pienso que antes fue bastante desnivelada esa pelea. Yo creo que a rasgos generales, pues esas son las preguntas que yo anoté, no me faltan muchas. Yo pienso que hay que tener mayor publicidad en asuntos del Estado. ¿A qué voy con eso? Yo creo que mientras nosotros tengamos más transparencia, y la transparencia equivale a mayor publicidad en rendición de cuentas, qué hacen los operadores de la Administración de Justicia, la rama ejecutiva, mientras tengamos mayor publicidad de las acciones de cualquier persona o cualquier servidor público, cualquier funcionario público, eso genera mayor veeduría y mayor control social de los colombianos, y yo creo que eso es fundamental y eso es importante, operar, legislar o controlar en ese sentido y en esa dirección. Yo creo que eso es fundamental y celebro varios proyectos de ley en materia de rendición de cuentas que son necesarios. Yo creo que mientras más publicidad, mejor, y eso da tranquilidad a los colombianos. Las veedurías ciudadanas, darles mayor fortaleza total, darles todo el acompañamiento y vincularlas mucho más para que tengan una relación mucho más cercana con la rama judicial y con los entes de control. Entonces yo sí pienso que nos falta mucho por hacer en Colombia en materia de justicia. Yo creo que el presidente Duque ha hecho muestras, incluso comenzando su gobierno, de invitar hasta las FARC al Palacio Nariño, y muchos pegaron el grito en el cielo: ve, ya Duque se traicionó al Centro Democrático porque invitó a las FARC. Yo dije, hombre, ¿y qué pasa? Ya son senadores, ¿estemos de acuerdo o no? No estamos de acuerdo, eso no vamos a cambiar, no vamos a cambiar porque ahora somos gobierno, no, nosotros mantenemos nuestra posición, pero son senadores, ¿ya qué le vamos a hacer? Los invitó para ver si podíamos llegar a un acuerdo, a una mesa técnica para sacar adelante los proyectos de ley de la consulta anticorrupción. Hay una nueva ministra de Justicia que llega claramente con una misión fundamental, principal, de hacer unas reformas, y precisamente esas han sido las principales preguntas que le han hecho los medios de comunicación, entre otros, a la ministra de qué es lo que va a hacer, y yo creo que llega con esa misión. ¿Por qué no aprovechar? Yo no tengo problema en que inviten a la oposición. A nosotros no nos invitaban, el presidente Santos nos invitó en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, a varios encuentros para sacar adelante proyectos de ley, y no tuvimos problema. Pero yo lo que digo es que es la oportunidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante proyectos, en este caso de reforma a la justicia, para mirar el alcance y mirar en qué podemos llegar a acuerdos. Eso no es tan romántico, no es fácil. Los partidos políticos tienen sus posiciones, y partidos políticos, como usted lo dice, todos somos de intereses, claro, precisamente eso es lo que mueve al ser humano, somos seres vivos que nos movemos bajo intereses, en cualquier cargo, en cualquier función, pero yo lo que pienso es que, como la consulta anticorrupción movió al Congreso de la República a legislar en ese sentido, yo creo que el Congreso de la República tiene que moverse hacia una reforma a la justicia. Y yo creo que es el momento y la oportunidad, teniendo un presidente que ha bajado la guardia, ha demostrado que no volvió trizas los acuerdos, ha demostrado que no es el radical y que es, mejor dicho, es
es una persona conciliadora, es una persona que quiere tender puentes y es una persona que con la nueva ministra de la Justicia, que también me encanta porque es una persona que genera tranquilidad en las diferentes ramas del poder público, podamos sacar adelante una reforma o varias reformas como la que se pueda llegar al acuerdo. Pero yo creo que el mensaje que quieren escuchar los colombianos hoy en de tomándonos un tinto con quien piensa distinto, pues la idea es que nos tomemos un tinto con quien piensa distinto en materia de justicia, con esta nueva ministra que llega, con los presidentes de las altas cortes y con el presidente que tenemos. Yo iba a pegar el tema de yo soy duquista, pero dije, pues para no generar aquí ya divisiones, pero puse aquí yo también, me tomo un tinto. Yo soy duquista y creo en Iván Duque, creo que es una persona brillante, creo que es una persona que quiere generar una Colombia diferente y bajar esa polarización, pues por lo menos lo ha intentado, y pienso de verdad que podemos sacar adelante esa reforma a la justicia, que por lo menos genere un buen mensaje a los colombianos, pero que los colombianos sientan que pueden tener mayor acceso, prontitud de respuesta en las denuncias y seguridad jurídica para el futuro de la inversión, en los efectos políticos, sociales y económicos que necesita hoy Colombia en este momento. Gracias. Muchas gracias. Además, felicitarlos a todos ustedes por la paciencia, por esperarnos hasta estas horas. Sé que ya estamos pasados del tiempo. Las preguntas que nos quedaron por ahí volando, si quieres, yo estoy seguro que a través de Juliana, incluso ninguno de ustedes le respondió a Juliana esa pregunta tan interesante de cómo generar mecanismos de diálogo y de discusión tan constantes. Pero diálogos y ejercicios como este, ustedes son testigos, son interesantes, son fructíferos, son constructivos y no destructivos, que eso es lo que necesita un país tan polarizado y que está saliendo de esta etapa tan difícil de confrontación armada de la que estamos saliendo en este momento, y la construcción de la implementación, del proceso de implementación de todo lo que se viene. Es importante que participen una policromía de voces como las que acabamos de oír el día de hoy. Eso en últimas es democracia. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestros panelistas, por supuesto. No, soy profesora. No, más faltaba, pero esa sensación de... Sí, si quieres traerlo para tomarles una fotito. Por favor, no se vayan, no se retiren. La idea es que nos tomemos una foto rápidamente con nuestros panelistas. Invitamos a nuestros panelistas a que bajen y se tomen una foto con el público.